profundidades del Padre. En intimidad, déjame ver tu corazón. Yo quiero conocerte más y permanecer en ti. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Yo quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Yo quiero conocerte.
La palabra del Señor dice que a veces los caminos del hombre nos parecen buenos a nosotros mismos, pero que están muy separados de los caminos del Señor. Diga al Señor: Señor, no quiero que mi visión sea nublada, Señor, por lo que yo veo materialmente. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo. No bajes tu mirada, hermano. No bajes tu mirada. Todo esto es temporalidad, pero en ti Dios ha puesto la eternidad. Sí. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Es la encarnación del Verbo, ¿sí?, aquí en la tierra, y que al igual que a todos los hombres, ¿sí?, nos fue dado un límite de días en lo que a nuestro cuerpo biológico se refiere, un número de días determinado, ¿sí? Y el Señor, ¿verdad?, se le despertó su memoria ancestral, ¿sí? Y él a los 12 años, ¿verdad?, él reconoció que aunque tenía un padre biológico acá, de nombre José, tenía un padre espiritual, ¿sí? Y él sabía que le había sido dado un cuerpo, no para vivir conforme él quería, ¿sí?, sino para hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Había una separación entre la humanidad y Dios, una separación enorme a raíz de la iniquidad, a raíz del pecado, a raíz de errar el hombre en su camino. Había una separación enorme, ¿sí?, que si él no lo hubiera cerrado y establecido un camino, el hombre continuaría, ¿verdad?, vagando, ¿sí? Entonces en los días de su humanidad, él fue construyendo el camino. No era el camino, él lo vino construyendo hasta que llegó al punto de poder decir: yo soy el camino, ¿sí? O sea, todo tiene un empiezo acá y tiene un fin. Ahora sabemos que hay un fin. Empezamos en lo terrenal, empezamos a caminar, ¿verdad? ¿Sí? Empezamos a caminar y debemos seguir el camino según ha sido trazado, ¿sí? En el camino hay señales de advertencia, de exceso de velocidad, hay señales de advertencia de curvas peligrosas, hay señales, ¿verdad?, hay señales de abastecimiento, ¿sí? Y nosotros debemos procurar, ¿verdad?, seguir el camino, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que él construyó ese camino? ¿Cómo fue que él construyó ese camino? Hablando de su humanidad. ¿Cómo fue que él construyó ese camino? ¿Sí? Él en San Juan 17, verso 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado, ¿sí? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado, ¿sí? Entonces, él reconoció que fue enviado, ¿sí? ¿Sí? Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Él reconoció que fue enviado, ¿sí? Somos llamados y somos enviados. ¿Sí? Entonces él reconoció que había sido enviado, ¿sí? Y él recordó entonces que antes de su advenimiento en la carne, él recordó su origen.
Él recordó su origen, que estaba en el seno del Padre. Él estaba en el seno del Padre, ¿sí? Era uno con el Padre, pero al tomar cuerpo, ¿verdad? Toda esa memoria se borró, pero la volvió a recordar, ¿sí? Ajá. Entonces, él reconoció que había venido como ¿verdad? Una expresión del Padre. Él venía para expresar al Padre, Él venía para dar a conocer al Padre, ¿sí? Entonces, Él reconoció su eternidad, reconoció que era eterno, que estaba con el Padre, que estaba en el seno del Padre. Él reconoció, ¿sí? Y echó mano de la eternidad, ¿sí? Hablar de la eternidad es algo bien profundo, ¿sí? Hasta este punto podríamos preguntarnos, ¿qué tanto sabía Jesús de la eternidad? Hablando en el sentido humano, como Dios es eterno, ¿sí? Pero hablando en el sentido humano, ¿qué tanto sabía Él del eterno, de vivir en la eternidad, ¿sí? Así como nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tanto sabemos nosotros de vivir en la eternidad, de la eternidad, ¿sí? Hablar de la eternidad es cosa ilusoria. Hablar de la eternidad es cosa imaginativa. Hablar de la eternidad, ¿sí? Para hablar de la eternidad se necesita tener una realidad de la eternidad. Y él tuvo una realidad de la eternidad. Sabía que venía del eterno, ¿sí? Entonces nosotros como creyentes tenemos que seguir el camino trazado por Él. Él dijo, ¿verdad?, que como es el terrenal, así son los terrenales. Y el terrenal habla cosas terrenales. Pero como es el celestial, así son los celestiales. Dando a entender que Él venía del cielo, que salió del cielo y regresaba al cielo. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Vuelvo al Padre, ¿sí? Ajá. Entonces, en nuestro batallar diario, donde tenemos tentaciones, donde somos atraídos por las cosas de este mundo, donde batallamos con los deseos, con los apetitos de la carne, ¿sí? En la carne, somos inquietados a apartarnos del camino, ¿sí? Por eso Pablo le escribe a Timoteo, ¿sí?, su hijo, y le dice, ¿verdad?, apártate, ¿verdad?, de los placeres juveniles, apártate de las fábulas, ¿sí?, profanas, apártate, ¿sí? Y en un momento de tentación bien fuerte, le dice, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? ¿Cómo puedo echar mano de la vida eterna si no conozco qué es caminar en la eternidad? Si no sé qué cosa es lo eterno, ¿sí? Si no sé, ¿cómo voy a echar mano de algo que no tengo? ¿Sí? Yo voy a echar mano de algo para defenderme, de algo para poder caminar, de algo que yo sé que me va a ser útil, ¿sí? Entonces la eternidad, caminar en la eternidad, ¿sí? Él vino para mostrarnos la eternidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí?, al eterno, al Dios invisible, el Padre que habita en gloria, ¿sí? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Entonces conocer la eternidad es conocer a Jesús cada día en una profundidad más fuerte, más íntima, ¿sí? Y es conocer al Padre, ¿sí? Es conocer al Padre, ¿sí? Dice 1 de Pedro 1, verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿sí? Os sean multiplicadas. O sea, hay que multiplicar. Lo que tenemos hay que multiplicarlo. Es como invertir, pero esperando multiplicarlo. Nadie hace una inversión, solo me quieren, ¿verdad? Nadie hace una inversión sin esperar multiplicarlo. Digo solo me quieren porque ella empieza negocios, ¿verdad?, sin esperar recibir nada.
Nadie es así. Uno espera multiplicar aquello, ¿verdad? Entonces dice, gracia y paz os sean multiplicadas, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. O sea, la gracia, empezamos por gracia somos salvos, ¿sí? Y esto no es de vosotros, pues es un don de fe, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Ajá. Entramos a la gracia del Señor, ¿sí? Y esa gracia que nos dio acceso por la fe en Cristo Jesús debe ser multiplicada. ¿En qué? En conocer a Dios, en conocer a Dios y a Jesucristo. Cuando yo conozco más a Dios por revelación, no por letra, somos ministros del nuevo pacto. El hablar del ministro del nuevo pacto es hablar del ministro guiado por el Espíritu Santo. Y no hablo solamente del pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista. Hablo de cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios es ministro del nuevo pacto. Y la palabra ministro no es más que siervo, ¿sí? Un siervo que sirve, entendiendo lo que es el nuevo pacto, ¿sí? Somos ministros del nuevo pacto. Entonces, por revelación tenemos que conocer más a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo, verdad? ¿Cómo puedo yo tener acceso a la eternidad? ¿Sí? Tenemos que volver a la Escritura. ¿Sí? Tenemos que volver a la Escritura. La Escritura, Dios nos revela a través de la Escritura, ¿sí? Muchos vamos y buscamos una bendición y queremos que Dios nos bendiga. Pero Efesios 1, verso 3, 4 y 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. O sea, yo ya soy bendecido, usted ya es bendecido, que nos ha bendecido, y dice, con toda bendición. Con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿sí? Usted ya es bendecido. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde están los lugares celestiales? ¿Sí? Los lugares celestiales no es un lugar geográfico, ¿sí? Para muchos el lugar celestial, ¿verdad? De los de Salvador, Honduras, ¿sí? Es Estados Unidos. Buscan su sueño allá. Los de para allá, ¿verdad? De Bolivia para allá, escapan hacia Europa, buscando una mejor vida. ¿Dónde son los lugares celestiales para nosotros? Porque ahí está mi bendición, ahí está tu bendición, ¿sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ya soy bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, si yo quiero buscar mi bendición espiritual, debe ser en los lugares celestiales, ¿sí? Ajá. Entonces nosotros pensamos que los lugares celestiales son arriba, ¿sí? Y no, los lugares celestiales no son arriba, ¿sí? Los lugares celestiales es una dimensión, ¿sí? Paralela a esta tierra. Y debemos buscar ingresar a esos lugares celestiales, ¿sí? Y el camino Él ya nos los trazó. Él dijo, ¿sí? Y si me voy, os prepararé lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde está Él ahora? ¿Dónde está Él ahora? Él está sentado en lugares celestiales, a la diestra del Padre. ¿Y dónde está usted? Usted está sentado juntamente con Él. Donde yo estoy, vosotros también estaréis. Voy a preparar el lugar, ¿sí? Yo estoy juntamente con Cristo, crucificado. Ya no vivo yo, Él vive en mí. O sea, tenemos que entender la Escritura, ¿sí? Entonces, el reino ya está en usted, ¿sí? Entonces, debo buscar al Señor en los lugares celestiales. Es una dimensión paralela. Usted debe buscarlo, yo debo buscarlo, ¿sí? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿sí? En Cristo.
Todo lo que Dios tiene, es a través de Cristo. ¿Sí? Es a través de Cristo. Sin Cristo no hay nada. Todo lo que Dios tiene para usted es en Cristo. En Cristo Jesús tiene vida para usted. En Cristo Jesús tiene redención para usted y para mí. En Cristo Jesús tiene reconciliación para usted y para mí. En Cristo Jesús tiene toda bendición espiritual para usted y para mí. En Cristo Jesús tiene una nueva naturaleza para usted y para mí. En Cristo Jesús tiene una justificación para usted y para mí. Todo es a través de Cristo. Todo es a través de Cristo, ¿sí? Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay nada, ¿sí? Entonces Él trazó la ruta, ¿sí? Y yo debo seguir la ruta que mi Señor ha trazado, ¿sí? Él vino a este mundo para derrocar a aquel que tenía el gobierno sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias. Él vino a derrocar y vino a trasladarnos. Ya ocurrió ese traslado de los lugares de la potestad de las tinieblas a los lugares celestes, al reino de luz. Ya fui trasladado, ¿sí? Mi espíritu ya fue trasladado, su espíritu ya fue trasladado, ¿sí? Y en la medida que mi alma se vaya vaciando del conocimiento que adquirí en esta tierra, en esa medida mi alma se va alineando a mi espíritu, y voy dejando de mirar las cosas terrenales, ¿sí? En esa medida, ¿sí? Entonces en Cristo tengo vida, ¿sí? En Cristo soy uno con Él, y al ser uno con Él, soy uno con el Padre. En Cristo soy lleno de la plenitud de Cristo, porque en Él habitó la plenitud de la deidad, ¿sí? Colosenses 2, 8, 9 y 10, ¿sí? En Cristo, ajá. En Cristo, todo está en Cristo, ¿sí? ¿Sí? Él vino para enfrentar, ¿sí? Ajá. La ruta se la trazó el Padre. Él vino para construir, como un geólogo o como un ingeniero civil, ¿sí? Juntamente con sus topógrafos, juntamente con sus arquitectos, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? En el consejo divino, ¿sí? En la eternidad trazó la ruta, ¿sí? Y vio la ruta que era alta, escabrosa, ¿sí? Pero se la trazó. Por eso él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo que le preparó, ¿verdad? Fue para hacer la voluntad. Y cada vez que él caminaba, ¿verdad? Decía, Padre, voy bien, hijo, vas bien. Pero estoy aquí siendo tentado por el mismísimo diablo en un desierto. Hijo, vas bien, ¿sí? Lo querían matar los fariseos, los saduceos. Voy bien, Padre, vas bien. Pero me quieren matar, vas bien, ¿sí? Abrir camino para nosotros, ¿sí? Fue su trabajo, ¿sí? Fue su trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos una vida biológica que para algunos de nosotros ya estamos más cerca que se termine, ¿sí? Esa vida biológica, ¿sí? La vida, ¿en qué consiste la vida? ¿En qué consiste la vida? Hablar de la vida es profundo, ¿sí? Porque muchos pensamos, cuando tenemos abundancia, cuando estamos cómodos, cuando tenemos salud, cuando no hay problemas en la familia y cuando estamos disfrutando un buen momento, ya sea en la playa o ya sea en un restaurante o ya sea con la familia, disfrutando un café, decimos, esto sí es vida, ¿sí? Pero cuando tenemos problemas, situaciones difíciles, nos quejamos y nos lamentamos, ¿sí? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna trasciende más allá de tu existencia temporal aquí en la tierra. Esa es la vida eterna, ¿sí? Por eso le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna.
Estás en un momento difícil donde estás siendo tentado, donde las fuerzas del enemigo te quieren apartar, te quieren separar. Echa mano de la vida eterna. Es decir, toma tus decisiones en base a tu eternidad. Porque antes que te formase, antes que te engendrase en el vientre de tu madre, antes que nacieses, yo te vi, te conocí, ¿sí? Fuimos predestinados, conocidos antes de que fuéramos engendrados, antes de que fuéramos nacidos, antes de que fuéramos enviados a la tierra. Echa mano de la vida eterna. Recuerda de dónde saliste, recuerda de dónde vienes, ¿sí? Estás ahora en la calle cuidando los puercos, ¿sí? Y mira, disculpa, ¿verdad? Bueno, no me disculpes, pero por mucho que estés afanado en lo material y teniendo, ¿verdad?, cosas materiales, son temporales y son cosas de estar cuidando los puercos. Porque las cosas eternas, las que valen, están en la casa de papá. Están en la casa de papá, ¿sí? Y hasta que no nos venga por obra del Espíritu Santo un quitar de ese velo, ¿verdad?, me enfocaré más en lo terrenal y menos en lo espiritual. Pero cuando me has quitado el velo, ¿verdad?, yo recuerdo que tengo una casa, ¿sí? Yo recuerdo que tengo una casa y que tengo un padre, y que salí del Padre. Algunos salieron, ¿verdad?, en rebelión, otros fueron enviados como nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, ¿verdad?, a esta tierra, ¿sí? Echa mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué es echar mano de la vida eterna? ¿Sí? Pregúntate siempre antes de tomar una decisión, ¿en base a qué lo voy a hacer? ¿En base a la vida temporal que estoy viviendo? ¿Sí? En base a la vida temporal que estoy viviendo, ¿cómo va a trascender? ¿Sí? ¿Cómo va a trascender esto? ¿Sí? ¿En qué me va a beneficiar? ¿Sí? ¿Va a cimentarme en mi eternidad o me va a sacar de mi eternidad? ¿Sí? Entonces es recordar, decir, yo vengo del Padre, salí de la casa del Padre, ¿sí? Cuando Jesús fue tentado, el enemigo lo quería sacar y él echó de mano de la eternidad y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que Él me va a hablar, yo sé que Él me va a hablar, ¿sí? Cuando le dijo, lánzate, ¿sí? Pues escrito está. ¿Quieres que hablemos con el escrito? Yo también sé el escrito. Escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no resbale. No tentarás al Señor tu Dios. Yo sé que lo haría, ¿sí? Pero yo no voy a caer en tu juego de lanzarme para buscarte, probarte. Yo no tengo que probar nada. El que conoce su eternidad, de dónde viene como espíritu, que sabe que Dios es Padre de su espíritu, no tiene que probar nada. No tiene que probar nada, porque sabe de dónde viene, ¿sí? Porque además el Espíritu le fue dado para poder clamar, Abba Padre, ¿sí? En los momentos más difíciles, conéctate. Es más, no te deberías desconectar nunca, deberías de conectarte siempre con el Padre, ¿sí? Cristo vino a reconciliarte, vino a reconciliarnos. De hecho, la humanidad entera ya está reconciliada. Cuando Él dijo consumado es, la humanidad entera ya está reconciliada. Se va a perder la humanidad por no entender la reconciliación, por no entender la redención, por no entender la justificación. Pero ya está reconciliada. Ya no hay más sacrificios que hacer. Un solo sacrificio fue hecho, el de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que pedir, ábreme el entendimiento, ¿sí? Ábreme el entendimiento, ¿sí? Salí del Padre, vuelvo al Padre. Vuelvo al Padre, ¿sí?
Estamos hablando, ¿verdad? Cristo estaba en la intercesión del antiguo pacto y del nuevo pacto. Él no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplirla. La ley fue como un ayo, fue como los maestros de preescolar que nos iban a introducir a los maestros universitarios. ¿Sí? La ley vino para mostrarnos nuestra imposibilidad de poder cumplirla. ¿Por qué? Porque éramos no nacidos de nuevo con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Pero la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. La gracia y la verdad vino por Jesucristo. La verdad es una fuerza. La verdad es una fuerza. Cuando tú estás plantado en la verdad, es una fuerza que te da una visión y que te da una movilización. Una movilización. Y sí, la verdad es una fuerza que te da una visión, que te da una movilización. Cuando tú estás bien cimentado en la verdad, te fortalece para poder permanecer firme cuando los vientos golpean, cuando las aguas golpean fuerte, ¿sí? Te da fuerza porque tienes una visión más amplia, ¿sí? Y eso te hace movilizarte, te hace movilizarte. Y en ese círculo, ¿sí?, de movilizarte viene la verdad siendo revelada más profundamente, que te va dando una visión más amplia, una cosmovisión más amplia. Y al tener esa cosmovisión más amplia, te mueves en niveles diferentes, en los niveles que no se mueve la mayor parte de la gente. Es un círculo así, ¿sí? Por eso todo es en Cristo. ¿Sí? Todo es en Cristo. Ajá. Él vino para hacer el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? La vida eterna. ¿Sí? Trasciende más allá de nuestra existencia temporal. La vida eterna trasciende más allá de lo que nosotros pensamos, de nuestra vida psique. ¿Sí? Y cuando la vida eterna que está en nuestro espíritu trasciende hacia la vida psique, la vida del alma, de lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿verdad? De lo que pensamos, sentimos, ¿sí? Cuando la vida eterna influye a esto, ¿verdad? Entonces empieza una transformación, empiezan verdaderos cambios y empieza una expresión de Dios, ¿sí? Pero todo es en Cristo. Todo es en Cristo, ¿sí? Entonces conocer a Cristo y conocer a Dios es multiplicar la gracia y la verdad, ¿sí? Y conocer a Cristo y conocer a Dios es conocer más la eternidad, es conocer de una manera más profunda la eternidad, ¿sí? No estés esperando conocer la eternidad hasta morir, ¿sí? Podemos empezar a vivir la eternidad y la eternidad trasciende, te decía, más allá de nuestra existencia terrenal. ¿Sí? Mira, Abraham buscaba una ciudad. ¿Sí? ¿Cómo fue que entendió él que había una ciudad? ¿Cómo supo que había una ciudad? ¿Sí? Llegó a la tierra de la promesa y vivió en la tierra de la promesa en tiendas porque buscaba una ciudad no construida con manos. No construida con manos, ¿sí? Sino una ciudad cuyo arquitecto y fundamento es Dios. Buscaba esa ciudad, ¿sí? Entonces, vino aumentando, vino creciendo en fe, ¿sí? Vino creciendo en fe, ¿sí? Y él construyó, vivió en base a la eternidad, ¿sí? En Cristo estamos completos, bendecidos con toda bendición espiritual, ¿sí? Los lugares celestiales es tu realidad, es tu verdadera realidad espiritual, ¿sí? En la mente de Dios y en mi realidad espiritual, ahí estamos sentados en los lugares celestiales, ¿sí? Entonces dice Colosenses 3, 1 y 2,
si puedes haber resucitado, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. Pones tu mirada en las cosas terrenales, te vas a desviar, ¿sí? Dice, yo descendí del cielo, ¿sí? Él viene de arriba y su reino viene de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba es poner el enfoque de nuestra mente y corazón en las prioridades de los cielos. Ahí tenemos que poner nuestra mente, ahí tenemos que poner nuestro corazón, ¿sí? No cuando nos muramos, sino como una práctica en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Como una práctica diaria, llevar tu mente, llevar tu corazón a las cosas celestiales, a las cosas de arriba, ¿sí? Vivimos en una cultura de la distracción, vivimos en una cultura del entretenimiento, ¿sí? Y por estar en esa sociedad de la cultura, en esa sociedad del entretenimiento, nos estamos perdiendo muchas cosas, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto necesitamos una mente espiritual. Y esa mente espiritual nos fue dada cuando nacimos de nuevo, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, esa mente espiritual vino, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros empezar a meditar más profundamente en las cosas de Dios. Necesitamos empezar más a meditar profundamente, a reflexionar, a cuestionar, a indagar, a investigar bien, ¿sí? Mira, entonces la Escritura nos manda a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Vuestra vida, dice, está escondida en Cristo. Tu vida, mi vida está escondida en Cristo. Y yo debo de buscar lo que está escondido, ¿sí? Es mío, es mi vida, es mi diseño, es mi asignación en esta tierra, es mi vida, ¿sí? Y si Dios te ha llamado en cualquier cosa que tú seas, ¿verdad? Como chef, doctor, una empresaria, ¿verdad? Un ingeniero, ¿verdad? Es ahí donde tú debes demostrar el reino, donde debes demostrar la vida, ¿sí? Mira, entonces imagínese poder buscar y encontrar las cosas donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Yo no observo lo duro, sino la oportunidad que tengo. Es una oportunidad que tengo, que tiene usted de buscar diariamente, ¿verdad? Su destino, su diseño, su asignación, su qué hacer. El que justifique, ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy acá? ¿Sí? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el motivo, mi razón de ser? Nos preocupamos más en el hacer que en el ser, ¿sí? Y estamos tan afanados en el hacer que en ser, ¿sí? En ser es ser cada día más y más a la imagen de Cristo, ¿sí? Que cada día se ha formado más Cristo en mi interior, en tu interior, ¿sí? Que reflejemos a Cristo, ¿sí? Mira, entonces podemos buscar las cosas de arriba, las del Espíritu, donde está Cristo sentado. Es una realidad, ¿sí? En un mundo rodeado de deseos y tentaciones temporales pareciera imposible. Solo una persona muerta en Cristo tiene el antídoto, ¿sí? Apropiado para dirigir su corazón verdaderamente a lo que es. Cada uno conoce su corazón. Cada uno conoce lo que piensa y tú ves hacia dónde se inclina más tu corazón, tú ves hacia dónde se inclina más tu mente, ¿sí? Yo sé lo que pienso, yo sé lo que siento y puedo inclinar mi corazón a aborrecer, puedo inclinar mi corazón a desear lo terrenal, lo material, o puedo inclinar mi corazón con ayuda del Espíritu Santo hacia la búsqueda de su reino, hacia la búsqueda de Él, ¿sí? Mira,
Entonces, debemos de buscar el deseo de Dios y la voluntad de Dios como si fuera el nuestro. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer para que yo lo haga? ¿Sí? Porque si yo hago tu voluntad, estaré en la ruta trazada, en el camino trazado por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Estoy bien, voy seguro. ¿Sí? Asegúrate que estés en la ruta, asegúrate que estés en el camino trazado por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ajá. Una vez desviaron los carros y mi hijo Israel dice que no sé por dónde agarró. Ahí por Azumbilla y no sé, ¿sí? Se desvió profundamente, de tal manera que dice, veníamos en la noche en un camino bien angostito, dice, y bien oscuro. ¿Sí? Porque se desvió. ¿Sí? No se desvió intencionalmente, se desvió porque lo desviaron, ¿verdad? Pero te sientes todo inseguro cuando tú no sabes a dónde vas. Hay seguridad cuando tú sabes que estás en la ruta, que tú estás en el camino, ¿verdad? Ahora es muy fácil, dice, en 40 minutos llega, ¿sí? Y te va trazando la señalización, ¿sí? ¿Quién te va trazando la ruta? ¿Quién te va trazando que vas bien? Es el Espíritu. Cuando tú no constrictas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está alegre en ti, que vas bien. Pero cuando constrictas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una alarma que te dice, cuidado, estás mal, vuelve al camino, ¿sí? Regresa al camino. Ajá. Es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, debemos buscar el deseo de Dios y la voluntad de Dios como si fuera el nuestro. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? El que viene de arriba, dice San Juan 3:31, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y sobre todo. ¿Sí? Jesús vino de arriba. No podemos decir que sea un aspecto geográfico porque la tierra es redonda y gira alrededor de su eje. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, en Europa están de madrugada, ¿sí? Para nosotros estamos a mediodía, porque la tierra tiene su eje, gira, un movimiento de rotación y un movimiento de traslación, ¿sí? Entonces creo que por eso dijo, es sobre todos. Cristo es sobre todos, en poder, en fuerza, en autoridad, en sabiduría, en inteligencia, es sobre todo, es muy superior a todo lo creado Dios, ¿sí? Ajá. Entonces el que viene de arriba supera al de la tierra en todo. Ahora, si Cristo vive en mí, ¿sí? Vive en mí alguien que es sobre todo y sobre todos, que supera a todos, ¿sí? ¿Tienes la seguridad de que Cristo vive en ti? Tú debes de tener esa certeza de que Él vive en tu interior, ¿sí? Si Cristo vive en mí, ¿sí? Yo tengo a alguien que viene de arriba, sobre todo viviendo en mí. Esto me hace grande, no porque yo sea grande, sino porque el más grande de todos, el que supera a todos, vive en mí. Viven en mí, ¿sí? Que se caiga un velo y que pase, Él vive en mí. El que sustenta al universo entero, el que llama a cada estrella por su nombre, ¿sí? El creador del universo con todas sus leyes, Él vive en mí, ¿sí? Vive en mí. ¿Sabes? Yo le daría un aplauso, ¿sí? Yo le daría un aplauso porque Él vive en mí, ¿sí? Porque Él vive en mí, ¿sí? No es una religión, es una relación.
entender reconciliación, redención, justificación, vida, santidad, paz, amor, ¿verdad? Es entender al Dios vivo, sí, que se me revela, el Dios vivo que me abre la oscuridad de mi mente para revelarse a mí, ¿sí? Eso me imparte vida y sé que voy a trascender. Yo sé que no va a quedar mi cuerpo ahí, que voy a trascender. Sí, mira, entonces, eso es importante entenderlo. ¿Sí? Por eso dice, si vais resucitado, ¿sí? Si habéis resucitado, ¿sí? Y hablemos de la resurrección un poquito. Muchos esperamos, ¿verdad?, morir para poder resucitar. Y lo vemos como un evento. Pero mira, si con Cristo estoy juntamente crucificado y fui sepultado con Él, por las aguas del bautismo, por Él les envié un video donde están bautizando y donde dice, muere la carne, muere el ego, muere el yo, muere el mundo contigo ahora para poder ser levantado en novedad de vida, resucitado. Si morí con Él, si fui sepultado con Él, no me quedé muerto ahí, o sí, el viejo hombre, pero fui levantado para poder andar en novedad de vida. Ya empecé a experimentar el poder de su resurrección, el poder de una vida nueva en Cristo Jesús, ¿sí? Una vida nueva en Cristo Jesús que la gente no entiende. ¿Por qué ya no haces lo que hacías antes? Ya no haces lo que hacías antes porque esa persona murió esa naturaleza pecaminosa, murió ese hombre de pecado, murió ese hombre rebelde, ese hombre separado de Dios. Y en Cristo Jesús he muerto, he sido sepultado y soy resucitado. Si lo entendemos en esto, mira, si lo entendemos en esto, no tienes necesidad de que ir a liberación o de ir así. Se te libera, ¿verdad? Y al ratito vuelve el enemigo a meterse y el estado vuelve a ser peor, ¿sí? Aprende que Cristo en ti, plenitud de vida, habita en ti, y que tu alma se tiene que ir rindiendo al gobierno del Espíritu vivificado en ti. Y el Espíritu Santo habitando dentro de ti, ¿sí? Mira, ¿sí? Hay un Señor, ¿sí? Aunque haya muchos dioses y muchos señores, un solo Dios y Señor hay, Cristo, ¿sí? Pero hay un Señor que se llama Adonisec, ¿sí? Y es el Señor de las masas. Y pensamos que por haber muchos creyentes o muchos nuevos convertidos, ya estamos nosotros extendiendo el reino. Quiero recordarte que dar vida es soberanía de Dios. Nadie puede venir a mí, nadie dice puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Sí? Es soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que tener multitudes es éxito. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es el éxito? Es que Cristo vaya siendo formado en ti. Es que Cristo vaya creciendo en ti. Es que Cristo vaya revelándose a ti cada día, de tal manera que lo expreses, de tal manera que lo manifiestes, ¿sí? Que lo manifiestes, ¿sí? No es una decisión que tú hagas de aceptar a Cristo, ¿sí? Ahora yo entiendo que yo no busqué a Dios, ¿sí? Ahora yo entiendo que yo no fui a Dios. Él me encontró a mí. Él me encontró a mí, ¿sí? Mira, entonces, yo no tengo que buscar la grandeza porque ya la tengo.
Tampoco tengo que buscar el reino, el poder y la gloria, porque la tengo en Cristo. Tenemos lo más grande del cielo, lo más grande del cielo, lo más precioso del cielo, lo más amado por el Padre. Sí, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tengo vida. Una vida que trasciende más allá de esta vida almática, de esta vida psíquica, que a veces me hace menguar, a veces me hace gozarme, a veces me hace alegrarme, a veces me hace entristecerme. Sí. Pero cuando entiendo que esta vida que tengo es eterna, la eternidad absorbe lo temporal. La eternidad absorbe lo pasajero. Sí. No es una religión, Cheli. Es un Dios vivo que debe crecer día a día en mí debe crecer día a día en mí. Sí. El hombre se la pasa buscando el eslabón perdido entre el hombre y los simios, en vez de buscar el camino, la verdad y la vida entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Es el Dios que se hizo hombre y que trazó un camino. ¿Sí? Y la manera más impresionante de trazar el camino fue que Él nunca se salió de la voluntad del Padre. Nunca se salió de la voluntad del Padre. Nos salimos por hacer lo nuestro. Sí. Pero nunca se salió de la voluntad del Padre. Alejandro, tienes que sentir la vida fluyendo. Sí. Hermana Lilia. Sí. Tiene que sentir la vida fluyendo. Hermana, tiene que sentir la vida fluyendo. Aunque este cuerpo se desgaste y mengue en su vitalidad, la vida eterna es más que la vida biológica. Sí. Tengo que sentir la vida fluyendo. Sí. Tengo que sentir el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. ¿Sí? Buscar las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra, en quien están escondidas vuestra vida. ¿Sí? Cristo no es el eslabón perdido, Cristo es la salvación para el perdido. Cristo no es un tema de la vida, Cristo es la vida. Cristo es la vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Sí? Él da vida a todo, pero la vida eterna la da solo a sus hijos. ¿Sí? Ajá. En Él estamos completos. Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Sí? Jesús les estaba hablando a los abanderados de la ley, llamados los fariseos. Los fariseos representan la religión y el conocimiento carente de revelación. La religión no es de arriba, la religión es de abajo. La religión es de abajo. ¿Sí? La letra es de abajo. ¿Sí? El Espíritu Santo es de arriba. El Espíritu Santo es de arriba. Jesucristo también les dijo: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este sistema. Yo no soy de este sistema. ¿Sí? Lo que quiere decir enmarca varias cosas. La procedencia. Yo vengo de arriba. Tú vienes de arriba. ¿Sí?
Aunque tenemos un carnet de nacimiento, es terrenal. ¿Sí? Pero tu vida no empezó aquí cuando naciste. Tu vida empezó en el corazón del Padre. Ahí en el corazón del Padre, ¿sí? La dimensión es de origen espiritual. ¿Sí? Al ser los fariseos de abajo, nunca lo iban a entender. ¿Sí? Alguien que es de abajo nunca entiende lo que es de arriba. ¿Sí? Jesús estaba consciente de que Él estaba en este mundo, pero no era de este mundo. También estaba consciente de su procedencia. Yo soy de arriba, ¿sí? Y de su dimensión, ¿sí? Entonces, eso, cuando tú sabes de dónde vienes, ¿sí? Cuando tú sabes de dónde vienes, determina tu caminar acá, determina tu hablar, determina tu vivir. Cuando tú sabes de dónde vienes, ¿sí? Es imposible para un hombre natural de este mundo entender las cosas de arriba. Para poder entender las cosas de arriba, necesitamos elevarnos a las cosas de arriba. ¿Sí? Mira, toda la gente atrapada en la filosofía de este sistema. ¿Sí? Plagas ha habido a lo largo de la humanidad. Corrupción, inmoralidad ha habido siempre en toda la trayectoria de la humanidad sin Dios. Pero en medio de cada generación, Dios se ha guardado un remanente, un pueblo que sabe de dónde viene, que sabe lo que tiene que hacer acá y que sabe que un día va a volver. Un día va a volver, ¿sí? Que no le tiene miedo a la muerte, porque la muerte ya fue vencida. No le tiene temor a la muerte. No se aferra a las cosas terrenales, se aferra a las cosas eternas, a las cosas del cielo. ¿Sí? Y Él sabe que el día que tenga que partir es día de volver a ver cara a cara a papá. Es entrar a la eternidad que empezó a vivir acá. ¿Sí? Por eso es poner vuestra mirada en las cosas de arriba. Ajá. Con mucha razón tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Nosotros hoy gozamos de un privilegio que muchos antiguos no gozaron. ¿Sí? Jesucristo dijo: y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuerpo y cabeza no se pueden separar. Porque pertenecemos a Él. Porque somos de Él. ¿Sí? Os tomaré a mí mismo. ¿Sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Dice Juan 14:3. Y Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿sí? Donde yo estoy también ellos estén. ¿Te trajo el Padre? ¿Te trajo el Padre? Fue el Padre que te dio a Jesucristo. ¿Sí? Para que Jesucristo te diera vida, te diera gloria. Cristo está sentado en lugares celestiales llenos de gloria. Padre, a los que del mundo me diste, mira su querer. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Sí. También ellos estén. Sí. Si entendemos esto, va a venir una apertura de entendimiento, una luz. La luz es Jesús. ¿Sí? Hemos hecho burla de la luz. Dice: si la luz te llama, no vayas. Los hombres sin Dios hacen escarnio. La luz
Es una apertura de entendimiento, como el Señor cuando iba y platicando con los caminantes, ¿verdad? Ellos platicaban y le dijo el Señor: ¿qué cosas son estas que hablan entre vosotros? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? Y empezaron a narrarle, y entonces él empezó a abrirle las escrituras, lo que las escrituras decían de él. ¿Sí? Fueron tan abrazados en la plática que Jesús hizo como que ya se iba. No lo dejes ir. Cuando te está revelando, cuando se está abriendo el entendimiento, no lo dejes ir. Ruégale que se quede. Cuando se queda, parte el pan. Y cuando se parte el pan, sus ojos se abren y lo ven. Y lo ven resucitado. Sí. Debes tener esta hambre. Debes tener esta sed. Debes tener este anhelo. Debes tener este deseo profundo en tu corazón. Sí. Si no tienes hambre, si no tienes sed, si no tienes ese deseo de conocerlo más, ¿cómo se puede dar a conocer a alguien a quien no le interesa conocer? Me interesa conocerte. Sí. Mira, los que me has dado, Padre, los que tú me has dado, Padre. Sí. Quiero que estén donde yo también estoy. Sí. ¿Cómo vas en el camino? ¿Cómo vas en el camino? Ajá. Sí. Porque vamos a llegar al final de nuestros días. Sí. A Jesús le fue dado un determinado número de días. Sí. Alguien me decía en la semana: Jesús se desvió tantito y se enfrascó en una polémica, porque yo le dije: no, si mi Señor se hubiera desviado, hubiera pecado y no hubiera habido retorno. Para mí mi Señor no se desvió nunca de la voluntad del Padre. Sí. Él hizo el camino. Nosotros nos desviamos, y por su gracia y su misericordia el Espíritu trabaja con nosotros. El Espíritu Santo. Sí. ¿Sabes? Caminar con el Espíritu Santo es más que Pentecostés. Es más grande que la iglesia. Es más grande que un avivamiento. El nombre del Espíritu Santo está desde Génesis 1:2 hasta Apocalipsis 21, el último versículo de la Biblia. En el principio, sí, fue creado los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. Eso es en el principio. Y al final, en el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús caminó con el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Sí, no podemos nosotros perder la comunión con el Espíritu Santo. No podemos. Sí. Caminar con el Espíritu Santo es vital en estos tiempos. Y mira, Dios dice: ¿qué padre de vosotros le daría un pan, una piedra, si su hijo le pide un pan? O si le pide un pez, le daría una serpiente. Hay que pedir: dame más de tu Espíritu. ¿Qué es caminar? Ser lleno del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Llenos viene del griego plerónoma, que quiere decir ser lleno y continuar ser lleno y continuar ser lleno y continuamente lleno. No nada más venir un día y ya tener una experiencia. Es una dimensión, es un caminar diario con el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo te va abriendo el entendimiento, te va revelando, te va llevando tu enfoque hacia las cosas del Señor. ¿Sí? Está marcado por oración, está marcado por sed. ¿Sí? Y oraban y perseveraban en oración continuamente. ¿Sí? ¿Sabes? Te va a llegar un mensaje. 6:15 les voy a poner un mensaje. Es tiempo de orar. ¿Sí? No hay llenura si no hay oración. No hay llenura si no hay sed. No hay llenura si no hay sed. En el último gran día de la fiesta se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré a beber. Hay que venir, tener sed, hay que venir, hay que preparar la vasija, y yo le daré a beber. Y de su interior manarán ríos de agua viva. Hay que tener sed. Sí. Solo el Espíritu Santo nos va a transformar, nos va a dejar a desviar nuestra mirada de las cosas terrenales y vamos a empezar a buscar la dimensión espiritual. ¿Sí? Padre, gracias por Jesús. Gracias porque en su trayectoria humana Él no hizo su voluntad, sino que hizo tu voluntad. Tú le trazaste el camino y Él lo construyó. Con obediencia a la guianza de tu Espíritu en Él. Con obediencia. Y esa obediencia hizo que tú le dieras vida. Como el Padre tiene vida en sí mismo, le concedió al Hijo tener vida en sí mismo. Porque solo el que camina y el que tiene vida llega a sus orígenes. Nuestros orígenes están en ti, Padre. Eres el Padre de nuestros espíritus. Eres el Padre de mi espíritu. Que yo aproveche, que aprovechemos cada uno la estancia en este cuerpo para buscarte. La estancia en este cuerpo para buscar el hacer tu voluntad y expresar. Que podamos caminar en el camino que es Cristo Jesús. El camino que es Cristo Jesús. Dile que déjame sentir tu vida. Que la vida que me has dado crezca esa vida. Que pueda sentir tu vida, la vida eterna, la eternidad. Que en medio de las tormentas, que en medio de los desiertos, que en medio de las tentaciones, eche mano de la eternidad. Que recuerde que procedemos de la eternidad. Que antes que el mundo fuera, nos conociste. Señor, que en ese caminar nos sea revelada nuestra asignación y nuestra parte en tu gran propósito, las obras que tenemos que hacer. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.